realidad es un manejo multidisciplinario, ¿no? Entonces, tuberculosis lo vemos nosotros en neumólogos, en parte de VIH lo ve el infectólogo o el programa de TARPA, o sea, que manejan VIH-Sida, ¿no? Pero es un trabajo en común. Estas son algunas de las guías que podrían ampliar, ¿no? Que quieren revisar un poco más. Tenemos la guía peruana de prevención de tuberculosis y VIH, que salió en 2018, todavía no se ha actualizado, próximamente está a publicarse la nueva actualización, así como la nueva guía de manejo de tuberculosis, que recientemente se ha publicado, en la cual menciona algunos aspectos de VIH. La guía de la OPS y la guía, esta es la guía de, como les comentaba, la nueva guía de tuberculosis 2023, donde menciona también algunas cosas, algunos pequeños cambios que ha habido en cuanto al manejo de la prevención de tuberculosis y VIH. Entonces, es un tema importante porque ambas enfermedades cada vez se va aumentando en incidencia, ¿no? Y ambas están estrechamente unidas porque a menudo coexisten, ¿no? Juntas, por eso es que se llama una coepidemia o una epidemia dual. La infección por VIH establece un factor significativo para la adquisición de tuberculosis. O sea, el VIH por sí sola puede contribuir, ¿no? Que hay un mayor riesgo de que el paciente con VIH pueda enfermarse de tuberculosis, ¿no? Y constituye un marcador pronóstico de importancia, ¿ya? Y el que cada paciente con VIH que contrae la tuberculosis ya se lo catalogaba como estadio SIDA. No sé si lleva la clase de VIH, y van a ver eso. La condición VIH y tuberculosis es un problema importante de salud pública a nivel mundial. También la tuberculosis tiene cura, el VIH todavía. De hecho, la tuberculosis y el VIH se encuentran epidemiológicamente asociados, lo que potencia sus movilidades y es temible su aparición y expansión. A nivel mundial, la Organización Mundial de la Salud ha trazado metas, ¿no? Para que la tuberculosis sea erradicada definitivamente, ¿no? Y estamos en buen camino, ¿no? Pero el VIH, al coexistir con la tuberculosis, ¿no? ha hecho que estas metas no se logren, ¿no? En los últimos 15 años el número de casos nuevos de tuberculosis ha aumentado, ¿no? A más del doble en los países, especialmente, ¿no? Donde también la incidencia de VIH es elevada, por ejemplo en países de África. Pues ambas enfermedades constituyen una combinación mortal, ¿no? Ya que ambas pueden potenciar a la otra enfermedad, ¿no? Para que tenga un mayor desarrollo, ¿no? O un claro pronóstico, ¿no? Complicaciones. Estas se encuentran concentradas en áreas de pobreza con mínimos recursos para su diagnóstico, ¿no? También, ¿no? Áreas donde no hay recursos para el tratamiento o el control. A pesar de los logros, representa un fracaso de salud pública por su persistente crecimiento en todo el mundo. El VIH es la principal razón, como la he mencionado, que no se logran alcanzar las metas del control de tuberculosis, especialmente en zonas donde la infección de VIH es frecuente, especialmente en África. La tuberculosis, a su vez, es la causa más importante de mortalidad entre las personas que viven con VIH-Sida. O sea, aparte, el VIH también trae consigo otras infecciones oportunistas, ¿no? Que también pueden llevar a la muerte, ¿no? Pero la tuberculosis sigue siendo una de las más importantes. Entonces, en el mundo se calcula que hay 2.000 millones de personas con infección latente, ¿no? Por la tuberculosis. Entonces, el país está infectado, pero todavía quizás no desarrolla la enfermedad. Pues en condiciones normales, ¿no? Toda esa población que está con infección latente, ¿no? O durmiente, se podría decir, ¿no? Que no hace síntomas, solo un 10% de ellas va a desarrollar tuberculosis activa, ¿no? O sea, enfermedad tuberculosa que sí va a requerir tratamiento, ¿no? Y la mayoría va a desarrollar los primeros 2 años después de la infección. Pero en el VIH hay un cambio bastante sustancial, ¿no? ¿Ya? Como sabemos, el VIH debilita el sistema inmunitario, entonces esto va a aumentar la probabilidad de que esta infección latente, ¿no? Progrese a tuberculosis activa, ¿no? O sea, enfermedad tuberculosa, ¿no? Entonces, como vemos acá, la bibliografía es variante, ¿no? Algunos dicen que estos pacientes infectados tienen la probabilidad de desarrollar la tuberculosis hasta el 50%, ¿no? O 50 veces más. Obviamente va a depender de diversos factores. Entonces, en comparación con los no infectados,
también aumenta la probabilidad de recidiva. O sea, paciente que ya tuvo tuberculosis, ¿no?, y que contraiga VIH, ¿no?, también tiene más riesgo de que pueda tener una nueva infección tuberculosa, una nueva enfermedad tuberculosa. Pues la mayoría de casos de tuberculosis en personas infectadas por VIH se registran en África subsahariana, ¿no?, donde el 80% de estos pacientes con tuberculosis pueden estar infectados con VIH. Por eso es que decimos que en esos países quizás donde es difícil poder erradicar, ¿no?, ambas enfermedades, ¿no?, que sean tuberculosis. Entonces, ambas enfermedades tienen un impacto bidireccional, o sea, ambas se interrelacionan entre sí, ¿no?, para empeorar el pronóstico de cada una de ellas. Por un lado, la tuberculosis, ¿no?, o sea, en un paciente con VIH va a aumentar la carga viral, va a acelerar la progresión de la infección por VIH-Sida, ¿no?, por eso es que comentaba, ¿no?, que todo paciente con VIH con tuberculosis se considera SIDA hasta demostrar lo contrario, o sea, con el control CD4 para la carga viral. Tiene una mayor posibilidad de muerte, ¿no? También he mencionado que la tuberculosis es una de las principales causas de muerte en pacientes con VIH. Y por otro lado, la infección por VIH, que también ya sabemos, ¿no?, si no han hecho el tema ya van a ver eso también, ¿no?, hay una declinación de los linfocitos CD4, ¿no?, que es uno de los principales sistemas de defensa, ¿no?, que tiene la persona, ¿no?, el ser humano. Son clave para iniciar y mantener la respuesta inmune. Entonces, al causar esas alteraciones también va a haber una afectación de la presentación clínica y evolución de la tuberculosis, ¿no? La presentación va a ser atípica, ¿no? No es como la presentación común, ¿no?, que quizás conoce, ¿no?, tos, expectoración, ¿no?, por más de 15 días o hemoptisis, ¿no? Es totalmente diferente. Y la evolución también es diferente, ¿no? La respuesta de tratamiento también es más lenta, ¿no? Aumenta el riesgo de reactivación de una infección latente, ¿no?, por cualquier tuberculosis, ¿no? O sea, que una infección latente se convierta, ¿no?, en una enfermedad tuberculosa. Promueve e incrementa la progresión de enfermedad en personas infectadas con tuberculosis. Y aumenta la tasa de recuperación. Entonces hay una sinergia entre ambas enfermedades, ¿no? Por eso dicen que es un sinergismo mortal. El VIH promueve la progresión de la infección por tuberculosis reciente o latente, ¿no? La tuberculosis acelera la evolución de la enfermedad por VIH. Entonces esto produce un efecto devastador, ¿no?, y obviamente va a tener mayor impacto en poblaciones, ¿no?, donde hay una alta prevalencia de infección por micobacterio tuberculoso, ¿no?, especialmente en esos países de África, o países de bajos recursos. Entonces ambas enfermedades constituyen una condición mortal, ¿no?, ya que juntas tienen consecuencias mucho más graves, ¿no?, que cualquiera de ellas por separado. Entonces, el VIH, ¿no?, condiciones de desarrollo de la enfermedad hasta un 7% por año, ¿no? O sea, el riesgo va aumentando cada año, ¿no? No es que se quede estacionario, ¿no? Obviamente quizás habrá algunas condiciones, ¿no?, quizás, por ejemplo, la terapia antirretroviral que puede disminuir un poco este riesgo, ¿no? Condiciona la reinfección hasta un 60-67% en áreas de alta endemicidad, ¿no?, y aumenta la mortalidad de 2 a 4 veces. La tuberculosis, en cambio, aumenta la velocidad de progresión a SIDA, ¿no?, en un tiempo corto, de 14 a 6 meses, ¿no? Aumenta la replicación viral, ¿no?, hasta por 160, ¿no? Y vamos a ver más adelante que los antituberculosos, el tratamiento para la tuberculosis puede interferir, ¿no?, con el tratamiento antirretroviral, ¿no? O sea, por todo lado se complica un poco la situación de estos pacientes. Entonces hay químicos que impacto bidireccional, ¿no?, aumenta la replicación viral, acelera la progresión de VIH-Sida, ¿no?, en un corto tiempo. Le dijimos que la tuberculosis es la principal causa de enfermedad y muerte, ¿no?, en esas personas que viven con VIH. Y es una situación oportunistas más vinculada también al VIH. No es la única, pero siempre debemos considerar a nuestros pacientes. El VIH, por otra parte, es un gran aliado, ¿no?, de la vacuna para la tuberculosis, puesto que tiene la capacidad de destruir las células encargadas de la defensa antituberculosa, ¿no?, que son los linfocitos CD4, ¿no?, que van a disminuir en gran cantidad, ¿no?, los pacientes con VIH, ¿no? Y todo esto obviamente va a afectar a la presentación clínica, ¿no? O sea, siempre una persona que contrae la tuberculosis va a desarrollar una respuesta, ¿no?, y
esa respuesta se manifestará en síntomas. Entonces, estos pacientes, como tienen un sistema de defensa totalmente debilitado por la caída del compuesto CD4, esto hace que la presentación sea muy diferente. Y obviamente también esto va a afectar la evolución. Entonces, la presentación clínica, entonces, como dijimos, es muy variante, ¿no? Muy atípica, a veces llega a la confusión. Entonces, la infección por VIH es un factor de riesgo más fuerte, ¿no?, para la progresión de estado de tuberculosis latente a infección reciente, ¿no? Entonces, todo este riesgo incrementado, ¿no?, que el paciente pueda pasar por una infección latente de tuberculosa, como vamos a ver más adelante, es importante tener en cuenta, porque en base a ello es lo que se va a proponer, que está estableciendo las normas técnicas para la terapia preventiva, ¿no?, para evitar, ¿no?, para desarrollar de enfermedad tuberculosa. Entonces también al presentarse más casos de tuberculosis VIH, aumenta también el riesgo de transmisión de tuberculosis en la comunidad y también la mortalidad aumentada. También hay evolución de las formas de tuberculosis extrapulmonar, ¿no?, que muchas veces suelen ser BK negativo, ¿no?, o citopenia negativa, ¿no? También es más frecuente la tuberculosis que haya recurrencia, ¿no?, ya sea exógena o endógena. Exógena es cuando el paciente se vuelve a infectar, ¿no?, con un bacilo nuevo, ¿no?, y endógena cuando el paciente tiene, ¿no?, esta tuberculosis latente y se va a desarrollar la enfermedad. La reinfección por tuberculosis en áreas endémicas es muy común en individuos con VIH, y la prueba de detección suele ser negativa, ¿no?, en esas personas infectadas por VIH y tuberculosis, lo cual puede muchas veces retrasar el diagnóstico. Ya cuando el paciente ya sale con un resultado con baciloscopía positiva, muchas veces la enfermedad ya está avanzada. Y también en estos pacientes el número de reacciones adversas es mucho mayor, ¿no?, porque ya mencionamos, ¿no?, que puede haber interacciones, ¿no?, entre el tratamiento para tuberculosis y el tratamiento antirretroviral, ¿no?, y la tasa de éxito del tratamiento también va a disminuir. Entonces, como vemos acá, hay mayor riesgo, ¿no?, de tuberculosis activa, o sea, desarrollar la enfermedad tuberculosa en toda esta población, en este grupo de pacientes, ¿no?, pero especialmente, siempre en la cabeza, VIH y SIDA, ¿no?, y más o menos instancias de tratamiento, ¿no? Eso solo para comparar. En rojo son el porcentaje de pacientes que van a desarrollar enfermedad tuberculosa, ¿no?, en el grupo de pacientes que están infectados por tuberculosis, o tienen tuberculosis latente. Esto es en la población general, ¿no?, solo un 10% llega a enfermarse durante toda su vida, ¿no? En diabéticos, este porcentaje, ¿no?, de pacientes que pueden enfermar de enfermedad tuberculosa, ¿no?, aumenta a casi un 30%. En cambio, en VIH podemos sacar un gran porcentaje, ¿no?, puede llegar a desarrollar enfermedad tuberculosa, ¿no? Y este porcentaje no se mantiene estacionario, ¿no? Cada año que va pasando va aumentando el porcentaje, ¿no?, son 7-10% por año. En cuanto a epidemiología, ¿no?, en países en desarrollo muchas personas infectadas por VIH desarrollan tuberculosis como primer signo de SIDA, ¿no? Por eso mencionaba, si el paciente con VIH se diagnostica tuberculosis, lo podemos catalogar como SIDA, ¿no?, hasta mostrar lo contrario, ¿no?, con las pruebas que se requieran. Al menos un tercio de las casi 38 millones de personas que viven con VIH en todo el mundo están infectadas, también con tuberculosis. Eso es en general, ¿no? Obviamente en países donde hay una alta incidencia de tuberculosis como el nuestro, quizás puede llegar hasta un porcentaje mayor, lo que significa que tiene un riesgo mucho mayor de desarrollar esta enfermedad. La tuberculosis es la principal causa de movilidad y mortalidad de los pacientes, ¿no?, especialmente aquellos que viven en África. Y la tuberculosis mata hasta un 50% de las personas con SIDA. Entonces se dice que más o menos 1 de cada 20 pacientes con tuberculosis puede también tener VIH. Entonces es importante que apenas se diagnostica tuberculosis, como vamos a ver más adelante, parte de los exámenes basales que se solicitan es una prueba de VIH, ¿no? Y 1 de cada 3 muertes de personas con VIH es por tuberculosis, ¿no? Al revés, si diagnosticamos a pacientes con VIH, también de parte del programa de manejo de VIH, también incluye, ¿no?, descartar, ¿no?, con pruebas por lo menos básicas, ¿no?, una baciloscopía y una radiografía de tórax, ¿no?,
para poder tratar tuberculosis, ¿no? Y obviamente también poder iniciar un tratamiento preventivo, ¿no? La profilaxis. Entonces, la rapidez con la que está propagando la epidemia de VIH en todas las regiones del mundo puede provocar un aumento del número de casos de tuberculosis, ¿no?, relacionadas con VIH. Algunos estudios mencionan que entre estos años 2006 y 2008 ha habido un aumento, ¿no?, en casos de coinfección de tuberculosis VIH comparado con los que estaban. Algo muy importante es que la terapia antirretroviral temprana, ¿no?, se asocia con una mejor supervivencia, ¿no?, en esos adultos infectados con tuberculosis VIH. La infección por VIH es un potente factor de riesgo para tuberculosis y además causa un gran impacto, ¿no? El riesgo de progresión de tuberculosis, o sea, de infección latente, ¿no?, enfermedad tuberculosa, ¿no?, que mencionamos, que cada año va aumentando, ¿no?, este riesgo, y puede permanecer hasta más del 30% por el resto de su vida. Comparado con la población no VIH, ¿no?, que solo es el 10%, ¿no? Pero ese 30%, como lo mencionaba, ¿no?, algunos países puede llegar hasta más del 50%, ¿no? La interacción de la condición de tuberculosis VIH se ha descrito una mayor afección de tuberculosis extrapulmonar, ¿no? Tanto tuberculosis como paciente VIH negativo como VIH positivo, siempre es más frecuente la afectación pulmonar, ¿no? Pero en casos de VIH, tuberculosis VIH, se ha visto que hay un mayor porcentaje, ¿no?, de afectación extrapulmonar, pero sí que desplaza, ¿no?, la tuberculosis pulmonar. Solo para comparar, pacientes de VIH negativo con VIH positivo, en caso de tuberculosis o VIH negativo, más o menos hasta un 16%, ¿no? En general, entre 3 hasta un 20%, ¿no?, de afectación extrapulmonar, siendo más frecuente la pleural. En cambio, en pacientes con VIH positivo, ¿no?, sigue siendo más frecuente la tuberculosis pulmonar, pero como vemos, el porcentaje de afectación extrapulmonar es mayor que en los pacientes VIH negativo. Y en una literatura dice que es más frecuente la ganglionar, otras veces la meningia, ¿no?, es variable también en cada población. En este caso sí, la tuberculosis pleural no es una de las que tiene mayor incidencia, ¿no?, comparado con la población VIH negativa. Y en todo el Perú, lo que están, parece que para azul, ¿no?, bueno, azul oscuro o negro, son las ciudades que tienen una mayor incidencia de tuberculosis VIH, ¿no? Podemos casi todas la región de la selva, ¿no?, Lima, que siempre, ¿no?, por la gran cantidad de población que tiene, ¿no?, y Ica, ¿no? En el caso de Tana, estamos consideran como alta frecuencia, ¿no? Los que están en azul o negro son muy altas frecuencias. A grupos etarios, ¿no?, siempre, ¿no?, la población adulta, joven y adulto, ¿no?, son los que tienen mayor incidencia, ¿no?, en cuanto a casos de tuberculosis VIH. Y como les decía, ¿no?, es importante la terapia antirretroviral para mejorar el pronóstico de estos pacientes, ¿no? Entonces se supone que estos pacientes deberían recibir tratamiento de tuberculosis y tal, ¿no?, lo cual muchas veces no se da, ¿no? Como vemos acá, todos los últimos años, ¿no?, pacientes con tuberculosis VIH, ¿no?, solo hasta casi la mitad nada más recibían tratamiento antirretroviral. Muchas veces porque a veces por interacciones medicamentosas, ¿no?, porque el paciente no quiere tomar, ¿no?, o porque a veces quizá no prefiere terminar el tratamiento de tuberculosis, ¿no?, porque son muchas pastillas, ¿no?, y luego seguir con el tratamiento de fármacos, ¿no? A veces es difícil hacerlos entender que es importante, ¿no?, para mejorar, ¿no?, las enfermedades. Y el tamizaje de pruebas de VIH, ¿no?, también ha aumentado con el pasar de los años, ¿no? Anteriormente, pacientes con tuberculosis, que se les dice tuberculosis,
no se hacía de forma rutinaria, ¿no?, la prueba de VIH. Entonces, cada vez en las nuevas normas técnicas se ha establecido que sea de uso obligatorio, ¿no? Pero igual, el paciente libre o se debe primero autorizar, ¿no?, puede ser informado para que se realice la prueba, ¿no? Y muchos de los pacientes no lo autorizan. Pero a pesar de ello, vemos que sí hay un alto porcentaje de camisar, ¿no?, de pruebas de VIH en pacientes con tuberculosis, ¿no? Hasta más o menos más del 90% de los pacientes sí tienen su prueba de VIH. Y en cuanto a pacientes con infección tuberculosis, ¿no?, bueno, acá tomen en cuenta también diabetes mellitus y VIH-Sida, ¿no?, que son las principales probabilidades, ¿no?, de pacientes con tuberculosis, ¿no?, para comparar el porcentaje de pacientes con tuberculosis drogoresistente. Como vemos, es un importante porcentaje, ¿no? Por eso también esta población hay que tener en cuenta que tiene el riesgo, ¿no?, de que puedan tener una tuberculosis resistente o desarrollar, ¿no?, en el recurso de la evolución de la enfermedad, adquirir un grado de resistencia, ¿no? Entonces, en base a esos gráficos, ¿no?, vemos que ha aumentado los casos de coinfección tuberculosis VIH, ¿no?, porque han pasado los años, ¿no? Algunos incluso dicen porque ya se está haciendo de forma obligatoria la prueba de VIH, ¿no? Quizás antes, como no era de forma rutinaria, puede que no se haya, ¿no?, confirmado, ¿no?, esta coinfección. Porque antes, como dijimos, ¿no?, el monitoreo era limitado, no todos los pacientes reciben pruebas de VIH. En personas afectadas con tuberculosis multidrogresistente, la infección de tuberculosis VIH para el año 2013 fue 3.7%, ¿no?, siendo similar a los años anteriores. Pero posteriormente también ha aumentado, ¿no?, el porcentaje. La mayor cantidad de población de VIH se encuentra en Lima y Callao, ¿no?, y también en las regiones donde hay mayor incidencia de tuberculosis VIH. Como vimos en el gráfico, ¿no?, hay mayor incidencia en las poblaciones de la selva, ¿no? Este es un cuadrito de 2019, donde vemos que siempre Lima concentra la mayor cantidad de casos de tuberculosis, ¿no?, obviamente para la población que maneja. Siempre hay mayor afectación pulmonar, esto es en tuberculosis en general, y siempre en cuanto a afectación extrapulmonar es más frecuente la pleural. Y en cuanto a VIH, ¿no?, es una de las principales comorbilidades de con tuberculosis, ¿no?, aquí también como consumo de drogas, ¿no? Ahí lo resalto porque muchos de los pacientes con VIH muchas veces suelen tener, ¿no?, cierto problemas de adicción. Entonces, como vemos, ¿no?, hay varias, ¿no?, circunstancias que pueden hacer que el paciente tenga una alta mortalidad. Muchas veces no solo la tuberculosis asociada al VIH, ¿no?, sino que estos pacientes también pueden tener una pobre adherencia, ¿no?, y, como mencionamos, también un alto riesgo de desarrollar, ¿no?, hacia una tuberculosis multidrogresistente. Algunas definiciones operacionales. Siempre la norma técnica trata de definir, ¿no?, bien cada caso, ¿no?, o cada término, ¿no?, para hacer los reportes, ¿no? Entonces, sí tenemos coinfección de tuberculosis VIH, toda persona que tiene infección por VIH y también padece enfermedad de tuberculosis activa, sea fuerte negativo o fuerte positivo, ¿no? La enfermedad de tuberculosis activa, aquella persona que tiene síntomas de enfermedad tuberculosa, ¿no?, que contagia, que tenga una radiografía normal y que tenga los resultados biológicos positivos, ¿no?, es un BK positivo, ¿no? Podría tener una prueba de toxina positiva, ¿no?, pero esta, o sea, un PPD positivo por sí solo no diagnostica enfermedad de tuberculosis, ¿no?, porque puede ser solo una infección latente. La infección de tuberculosis latente, ¿no?, es aquella que no tiene síntomas, ¿no?, y solo se confirma con una prueba cutánea de tuberculina, o el PPD positivo, o la prueba de liberación de interferón, los llamados siglas. Otra definición es el caso de tuberculosis presuntiva, cuando usted solo tiene signos o síntomas de tuberculosis, los cuales todavía no se confirman, ¿no?,
tuberculosis bacteriológicamente confirmada, aquellas que sí tenemos, ya sea baciloscopía o cultivo positivo, ¿no? Una prueba rápida, que son las pruebas fenotípicas, ¿no? O moleculares, que también salen positivos. Y también puede haber casos de tuberculosis clínicamente diagnosticada, ¿no? Aquella que tenga síntomas compatibles con tuberculosis, en los cuales quizás no se pudo aislar, ¿no? Confirmado bacteriológicamente, ¿no? Pero se decidió iniciar el tratamiento. Igual la cita también con la enfermedad, tenemos tuberculosis pulmonar, obviamente aquella que tiene afectación pulmonar, y esta pulmonar, aquella que tenga afectación, ¿no? En otros órganos diferentes del pulmón, ¿no? Aquí también incluye la pleura. A veces se considera la pleura como parte de la tuberculosis pulmonar. También casos nuevos, ¿no? Aquellos que nunca reciben tratamiento o han recibido menos de un mes, ¿no? Quizás lo abandonaron. Casos previamente tratados, aquellos que reciben tratamiento por lo menos un mes, ¿no? O más. Y dentro de estos podemos tener las recaídas, ¿no? Aquellos que han sido declarados como curados y que nuevamente se han necesitado tuberculosis. Fracasos, aquellos que han sido tratados por tuberculosis, ¿no? Pero el tratamiento fracasó, ¿no? O sea, que han presentado bacterioscopía o cultivo positivo, ¿no? Luego del cuarto mes, o sea, a partir del quinto mes, posterior al tratamiento. Todo paciente que tenga, ¿no? Que sea declarado como fracaso, también debería considerar la tuberculosis droga resistente, ¿no? Hasta demostrar lo contrario. Y para el seguimiento a aquel paciente que obviamente no, quizás no inició el tratamiento o lo interrumpió, ¿no? Por menos por un mes o más, ¿no? Y en cuanto a la grado de resistencia, ¿no? También hay otras definiciones de términos, ¿no? Bueno, resistencia cuando es resistente a un solo medicamento antituberculoso, poliresistencia cuando es resistente a más de un medicamento antituberculoso, pero que no sea simultáneamente isoniazida y rifampicina, porque esta es la definición de multidroga resistencia, que sea resistente a isoniazida y rifampicina, que son el núcleo básico del esquema de sensible. Y este es resistente cuando es resistente cuando cumple, ¿no? El criterio para la MDR, ¿no? O sea, que sea resistente a isoniazida y rifampicina y que además está resistente a una quinolona. Esta es una definición antigua, ¿no? Que dice que al menos hay resistente a inevitable, ¿no? Esta definición ha cambiado, ahora se considera que sea resistente a la quinina, ¿no? O una polinesorida, ¿no? Que son también parte del tratamiento para tuberculosis resistente. Bueno, y otras definiciones, ¿no? Que parecen algo obvias, ¿no? Pacientes que tengan tuberculosis VIH, ¿no? Que tengan un resultado positivo, sin VIH que sea un resultado negativo, ¿no? Y VIH desconocido, ¿no? Aquel que no tenga una prueba, que no se ha realizado la prueba. Como mencioné, muchos pacientes a veces no aceptan, ¿no? Hacerse la prueba, o quizás a veces tienen que conversar con ellos, hablar con el psicólogo, ¿no? Para convencerlos de que se haga la prueba. Y un poquito para hablar, ¿no? de grandes rasgos de ambas enfermedades, ¿no? Tuberculosis es una bacteria aerobia, la forma pulmonar más frecuente, ¿no? Como vimos, tanto en VIH positivos como en VIH negativos. Cuando la forma esta pulmonar afecta justo, ¿no? Más a niños y personas con algún grado de inmunosupresión, especialmente VIH. Es una infección bacteriana crónica, produce una reacción de hipersensibilidad mediada por células que produce granuloma, ¿no? Tejidos afectados. Es una bacteria aerobe estricta, principal característica, ¿no? Que es la resistencia, ¿no? A la decoloración por ácido alcohol, ¿no? De su definición, ¿no? Bacilos ácido alcohol resistente. Las transmisiones por vía aérea, ¿no? Comparado con el VIH, ¿no? Que puede ser por vía sanguínea, ¿no? La más frecuente, ¿no? Vía sexual. Y que se transmite, ¿no? Cuando la persona tose, habla, canta o escupa de todo el mundo, ¿no? Porque cuando se den estas situaciones, el paciente va a eliminar, ¿no? Microgotas, que son menos de 5 micras, que van a estar en el ambiente, ¿no? Flotando, ¿no? Y que esa puede ser aspirada por una persona y esto va a llevar a la infección. La tuberculosis pulmonar, con la excepción de la laringia, no se considera transmisible. Dice que la laringia es la tuberculosis que es más contagiante, que es más vacía.
comparada con la pulmonar incluso. La patogénesis, encontrar tuberculosis es inferior por macrófagos celulares que lo transportan a los ganglios regionales. Si la infección no es contenida, podría llegar a la sangre y diseminarse, especialmente en pacientes inmunosuprimidos, como el VIH. Y esto puede producir tuberculosis biliar o meningia, especialmente en lactantes e inmunosuprimidos. La infección primaria produce una respuesta inflamatoria específica, usualmente asintomática. La mayoría de lesiones pulmonares o diseminadas caracterizan por ser focos de potencial reactivación. Entonces, el 90% de pacientes inmunocompetentes van a contener la infección primaria y no van a desarrollar esta enfermedad es asintomática. Infectadas, pero no infectadas, no van a transmitir la enfermedad. Pero el 10% sí va a desarrollar la enfermedad, el 5% por corrección primaria y el 5% por reactivación. El primer grupo, obviamente, podría ser más en los primeros 2 años. El segundo grupo, el resto de su vida. Mayor riesgo siempre en los extremos de la vida, ¿no? En niños menores de 5 años, los ancianos y las personas muy suprimidas. Y en general cualquier enfermedad debilitante, ¿no? Como alcoholismo, cáncer, diabetes, enfermedad renal crónica. Entonces, 2 a 10 semanas después de la infección aparece una lesión primaria demostrada en el torreo ese que es lo que muchos dicen, ¿no? El foco de Koch. Y se completa una respuesta de hipersensibilidad celular que se comprueba mediante la prueba del PPD. 2 a 10 semanas después de estar el perfil de infección del paciente, podemos demostrar si realmente está infectado con una prueba de tuberculina. En cuanto a la inmunidad y tuberculosis, los linfocitos en el área de infección elaboran interleuquina, linfoquinas, factores climáticos que atraen monocitos. Estos se van a convertir en macrófagos y posteriormente histocitos. Y estos son los que van a formar, ¿no?, los granulomas, que pueden persistir por años con incubación de tuberculosis inactivos para multiplicarse y diseminarse. Muchas lesiones granulomatosas se van a calcificar con el tiempo, dejando una cicatriz residual que se puede observar por radiografía. Y lo que mencionamos, ¿no?, muchas veces es lo que se logra observar, ¿no?, en la radiografía, una lesión pulmonar periférica más un ganglio cavidad calcificado, que se llamaba por ejemplo de Bob. El micobacterio es un patógeno intracelular que lo recibe primariamente en los macrófagos y, como mencionamos, el VIH va a afectar la inmunidad celular. Por eso es que es el factor de riesgo más potente, ¿no?, para la reactivación de una tuberculosis latente. El mecanismo de inhibición de la replicación del micobacterio tuberculosis y destrucción es la activación del macrófago por la liberación de interferón gamma, que va a ser producida por los receptores CD4 y CD8. Entonces, si el CD4 está alterado, obviamente no va a haber activación de macrófagos y no va a poder combatir, ¿no?, la tuberculosis. Y la tuberculosis, como mencionamos, también incrementa la carga viral. La tuberculosis pulmonar, lo más común, como mencionamos, ¿no?, es el derrame pleural, de linfopatías y disteminosis central. Otras ubicaciones menos frecuentes, ¿no?, el epididymo, geniculinaria, renal, suprarrenal o limpieza. Por el VIH, como vamos a ver más adelante, mención más frecuente, linfadenopatía, o sea, compromiso ganglionar o sistema nervioso central. El VIH es una partícula esférica, es una partícula que contiene RNA, ¿no? Existen todos los tipos de VIH, el VIH1, el VIH2, el más frecuente el VIH1, tiene distribución mundial, la transmisión, separación de la tuberculosis, ¿no?, que es por vía aérea, acá puede ser por vía sanguínea, por relaciones sexuales a través del semen, secreciones vaginales, o transmisión vertical, o transfusiones. El virus de VIH es incapaz de reproducirse por sí mismo y necesita utilizar células para ello. Y es acá que va a infectar, ¿no?, para los receptores T y B, que son los más importantes para la inmunidad celular y humoral. Entonces, esta infección va a conllevar, ¿no?, un agotamiento de los circuitos CD4, que es la principal característica del SIDA. Y es uno de los principales marcadores también, ¿no?, para ver cómo está evolucionando la enfermedad, ¿no?, o si hay respuesta también al tratamiento antirretroviral, los CD4 y también la carga viral.
Entonces, este deterioro inmune conduce al aumento del riesgo de reactivación de la tuberculosis latente y la susceptibilidad de la nueva infección por el bacilo tuberculoso. Otro mecanismo empleado para facilitar la infección por el bacilo tuberculosis son la regulación de receptores de entrada de los macrófagos, de quimiotaxis desregulada y desbalance entre TH1 y TH2. Así se ha demostrado que el VIH deteriora el factor de necrosis tumoral de los macrófagos, lo cual, mediada por respuesta apoptótica, por lo tanto va a facilitar la supervivencia bacteriana. Y en general, ¿qué factores nos van a predisponer a esta coinfección? Pobreza, desigualdad de género y económica, migración, homofobia, estigma y discriminación, sexo sin protección, y en Latinoamérica también se ha atribuido al comportamiento de la pareja. Y mucho menos frecuente el uso de drogas inyectables en algunos países. La presentación clínica, solo para comparar, los síntomas más frecuentes en pacientes VIH negativo, que son lo que la mayoría debe conocer, ¿no? Especialmente tos y expectoración, especialmente tos. Por eso uno de los criterios para sospechar tuberculosis, ¿no? La norma técnica señala muy claro, sintomático respiratorio, que es tos y expectoración más de 15 días. Además puede tener anorexia, diaforesis, dolor torácico, hemoptisis, disnea. Pero en VIH, como ya mencionamos, es una presentación atípica, muchas veces solo puede haber fiebre, ¿no? Y tos muchas veces seca, y pérdida de peso, nada más. Y tampoco son síntomas, ¿no?, que sugieran, ¿no?, en gran medida, ¿no?, tuberculosis. De hecho, muchas enfermedades de infecciones oportunistas también pueden producir estos síntomas, ¿no? Ahí solo para ver, ¿no?, las diferentes formas de presentación, ¿no?, en cuanto al nivel de CD4, ¿no? A mayor CD4, ¿no?, casi un 28% de estos pacientes con VIH pueden tener infiltración extrapulmonar. Casi similar, ¿no?, a los pacientes inmunocompetentes, ¿no?, que son VIH negativo. Pero conforme vas bajando los CD4, el porcentaje, ¿no?, la posibilidad de que tengan una tuberculosis extrapulmonar es bastante alta, hasta un 70%. En cuanto a PPD, a través de la tuberculina, para diagnosticar si hay infección latente, ¿no?, hay un alto porcentaje de respuesta, ¿no?, o sea, que sea salvo positivo, ¿no?, a mayor número de CD4. Pero a menor número de CD4, muchas veces la prueba puede ser negativa, porque obviamente no hay respuesta inmunitaria. Y el hemocultivo positivo, a menor número de CD4, también hay un mayor riesgo de que sea positivo. Por eso es que se menciona que, ¿no?, que a menor número de CD4, mayor riesgo de que pueda desarrollar una tuberculosis diseminada. No solo para ver de forma gráfica, ¿no?, a menor número de CD4, mayor riesgo de infección de tuberculosis diseminada. Entonces, la clínica de tuberculosis va a depender, ¿no?, del huésped, ¿no?, ya sea la edad, la inmunidad, la probabilidad, el patógeno, qué tan virulento sea, ¿no?, el bacilo que haya adquirido el paciente, la interacción huésped-patógeno. También va a depender de la localización, ¿no? Obviamente la pulmonar es más frecuente, que la que siempre debemos tener en cuenta, ¿no? Incluso, ¿no?, siempre que diagnosticamos una tuberculosis extrapulmonar, buscamos que también haya tuberculosis pulmonar, así no tenga síntomas. Igual, ¿no?, si es pleural, puede haber dolor pleurítico, ¿no?, disnea, si es menígeno, convulsiones, dolor de cefalea, quizás, ¿no?, alveolar, obviamente de neumopatías. La presentación clásica, ya mencionamos, ¿no?, grandes rasgos, ¿no?, es insidiosa y de curso crónico, ¿no? Tiene síntomas pulmonares, ¿no?, tos, hemoptisis, disnea, dolor torácico, también hay síntomas constitucionales específicos y algunos síntomas intrapulmonares, dependiendo del órgano afectado. Pero también el VIH es una presentación atípica, muchas veces lleva retraso del diagnóstico, ¿no?, incluso con cualquier CD4, cualquier control CD4. Y la manifestación va a depender del estado de inmunosupresión. La etapa temprana puede ser síntoma típico, ¿no?, como es fiebre y pérdida de peso. Y, como vamos acá, la tos crónica y hemoptisis son mucho menos frecuentes. Porque en estos pacientes, porque no hay una respuesta inmunitaria, ¿no?,
ser menor riesgo de cavitación, menos inflamación y menos irritación del organismo. Entonces los síntomas son más específicos: fiebres, calofrío, fatiga, anorexia y pérdida de peso. Que lo pueden dar un montón de otras enfermedades. Sin embargo, 10 a 20% de los casos de tuberculosis en vez de con VIH no tienen síntomas al momento del diagnóstico. Muchas veces quizás el paciente se hace un chequeo por X motivo, o de repente no, como dijimos, no diagnosticado de VIH, se le toma su radiografía y podemos encontrar un filtrado, un paciente totalmente asintomático. Entonces, los síntomas clínicos son muy poco sensibles, pero sí bastante específicos. Por eso es que la Sociedad de Enfermedades Infecciosas de América, así como el CDC, sugieren sospechar tuberculosis en todos los pacientes que tengan tos durante más de 2 a 3 semanas, o algún otro síntoma compatible. El riesgo de enfermedad diseminada es mayor, especialmente como dijimos, cuando hay un recuento CD4 bajo. En estos pacientes con CD4 bajo hay mayor riesgo de tuberculosis extrapulmonar, que tengan un emputio positivo, que hay neuropatías torácicas, y es frecuente como eso del sistema nervioso central, en comparación con población VIH negativo. Como dijimos, que es más frecuente la tuberculosis pleural. Eso es invariable, como les comentaba, ¿no? Como literatura dice que es más frecuente la ganglionar. Vamos acá, VIH positivo, solo un 40% puede llegar a lesiones pulmonares, más frecuente el compromiso extrapulmonar, especialmente de neuropatías. El examen físico también muchas veces puede ser bastante atípico, ¿no? En algunos casos incluso normal. Podría haber roncos, disminución de movilidad vesicular, latidez de la perfusión, si es que hay compromiso pleural. En caso de extrapulmonar puede haber neuropatías, lesiones dérmicas, inflamación estructural, rigidez. Y la tuberculosis realmente es una emergencia clínica, excepto, ¿no?, cuando hay tuberculosis biliar, ¿no?, que eso ya es una tuberculosis diseminada, ¿no?, en la cual ya hay como se ha diseminado por vía sanguínea. Cuando hay meningitis, o sea, como dice el sistema nervioso central, caso pericarditis constitutiva, y en todo paciente con tuberculosis con VIH, pero no en todo, aquellos que tengan un gran estado de inmunosupresión, o sea, aquellos que tengan quizás un conteo CD4 muy bajo. Cuanto al diagnóstico, es muy similar al diagnóstico de tuberculosis en pacientes inmunocompetentes: baciloscopía, test de tuberculina, anatomía patológica, ¿no?, si es que presenta la de neuropatías, en la biopsia para poder confirmar la presencia de cromosomas, la radiografía de tórax, sí, porque es muy importante, las pruebas serológicas, el cultivo medio líquido y los betas moleculares. Entonces, con el diagnóstico uno no se puede confiar en la presentación típica de tuberculosis, o sea que si no tiene tos productiva o otitis, no debemos descartar la tuberculosis. La radiografía de tórax tiene un patrón más variable, incluso muchas veces, como mencionamos, normal, y mayor presentación extrapulmonar. El diagnóstico igual se basa, ¿no?, en la clínica, diagnóstico bacteriológico, que sea de baciloscopía directa o cultivos, ¿no?, y diagnóstico radiológico. Pues el diagnóstico bacteriológico tenemos la baciloscopía del cultivo, ¿no?, siempre la desventaja del cultivo lleva mucho tiempo, ¿no? La baciloscopía se dice que en 2 horas ya te diste el resultado, pero en nuestro medio demora prácticamente, bueno, mucho, 24 horas. Entonces es importante la búsqueda de bacilos, ¿no?, los sintomáticos respiratorios mediante la baciloscopía. El diagnóstico definitivo, ¿no?, se efectúa con aislamiento del conteo de tuberculosis, ya sea en esputo o en la lavado no alveolar. Entonces, pacientes con VIH, el cultivo del esputo debe ser un examen de rutina, porque el cultivo es una prueba mucho más sensible, aumenta el diagnóstico de tuberculosis pulmonar, especialmente pacientes con enfermedad avanzada, los cuales muchas veces tienen que ser poco bacilíferos, y obviamente
la baciloscopía directa podría llegar a ser negativa. Y también el cultivo es necesario en estos pacientes para tipificar, ¿no?, al microbacterio, ya que muchas veces estos pacientes que están inmunosuprimidos tienen mayor riesgo, como ya mencionamos, de desarrollar infecciones oportunistas, ¿no? Dentro de estas pueden también desarrollar micobacterias no tuberculosas. Y también el cultivo es importante porque permite efectuar pruebas de sensibilidad a drogas antituberculosas. Es importante, como dijimos, porque estos pacientes también tienen alto riesgo de tener una tuberculosis multirómica resistente. Otro método bacteriológico, ¿no?, el método de identificación de ácidos nucleicos, ¿no?, a través del PCR, que permite diagnosticar incluso casos de tuberculosis que sean positivos, incluso negativos, ¿no?, ya que no es tan importante, ¿no?, que tengan una alta carga bacilar, ¿no? Algunos textos mencionan que 1 o 10 bacilos en la muestra es suficiente para que el PCR salga positivo. Y el resultado también es rápido, en menos de 2 horas. Bueno, el instrumento también demora casi una semana porque la muestra lo mandan a nivel central, al Instituto Nacional de Salud. Las indicaciones de estas pruebas, ¿no?, de aplicación de ácidos nucleicos cuando la baciloscopía es negativa y en casos de multirómica resistencia. En los casos de tuberculosis biliar, el punto es positivo solo en el 25% de los casos, siendo positivo los estudios de otra muestra, ¿no? En esos casos también se debería tomar una prueba de sangre, o sea, un hemocultivo para buscar el bacilo tuberculoso, en los cuales estamos 50-60% de los casos puede ser positivo. Los cultivos, ¿no?, tienen una alta sensibilidad y especificidad. Por eso es que se le considera el gol estándar para el tuberculosis. Y en estos pacientes, como dijimos, es alto riesgo de que tengan una tuberculosis droga resistente. Es importante que se asegure también la muestra para hacer pruebas de sensibilidad a droga, tanto en primera línea como en segunda línea. La radiología tomate para el diagnóstico, ¿no?, en la enfermedad temprana, ¿no?, o sea, cuando el paciente tenga un VIH, ¿no?, que reciente diagnóstico, en el cual no se haya enterado mucho el episodio 4, puede ver los cambios clásicos: infiltrado al lóbulo superior, cavitación y fibrosis. Si el VIH progresa, muchas veces los infiltrados son difusos, pueden ser miliares, y en general sospechar tuberculosis en VIH en todo paciente que tenga una lesión bilateral con 2 o más patrones radiológicos. Entonces, en cuanto a la radiología, podría haber cavitaciones, infiltrados, patrones pleurales, daños mediastínicos, patrones de fibrosis y disfunción pulmonar, en general cualquier de estos patrones, o combinados muchas veces. Esto es lo que menciona justo la norma técnica, ¿no?, recalca que en pacientes inmunosuprimidos es relativamente frecuente la existencia de una radiografía toral normal, ¿no? El grado de inmunodeficiencia del paciente va a determinar los hallazgos radiológicos. Entonces, muchas veces en esos pacientes, si la sospecha es alta, a pesar de que tenga una radiografía normal, se debería pedir una tomografía de tórax. Esta presentación típica, ¿no?, un infiltrado en lóbulos superiores, ¿no?, con cavitación. Y esta es una presentación atípica en pacientes inmunosuprimidos, ¿no?, por VIH. Suele haber más afectación muchas veces del lóbulo inferior o medio. Y solo para ver, ¿no?, los hallazgos radiológicos en personas con VIH y tuberculosis pulmonar. Si la inmunodeficiencia es leve, las alteraciones radiológicas va a ser muy similar a un paciente no VIH. Ahí sí se puede poner una cavitación. En cambio, si la inmunodeficiencia es grave, la cavitación es muy rara. Obviamente no suele observarse. Y obviamente por eso suele ser menos frecuente el síntoma de la noticia. Los infiltrados suelen ser en lóbulos inferiores o medios, ¿no?, o unilaterales. Y es más frecuente una linfadenopatía intratorácica o infiltrado intersticial difuso, o muchas veces, como mencionamos, ¿no?, la radiografía toral normal. Entonces, el 30% de los pacientes con VIH positivo, ¿no?, con tuberculosis, puede tener una radiografía toral normal. El PPE es una
prueba que mencionamos, ¿no? Para ver si hay una infección latente. Lo malo del PPD, ¿no? Si es una prueba ampliamente difundida, barata, fácil de realizar, tiene que tener altos índices de resultados falsos negativos y que se correlaciona inversamente con el frecuente CD4. Como vimos en uno de los cuadritos anteriores, a menor CD4, mayor riesgo de que el PPD salga negativo. Tengo una diferencia solo para que quede bien clara, ¿no? La diferencia entre infección latente y enfermedad activa. La infección latente no tiene síntomas, no hay alteraciones radiológicas, no es contagiosa. En cambio, la enfermedad tuberculosa sí tiene los síntomas que ya mencionaba, muchos de ellos, ¿no? La paciente sí se siente, ¿no? Con un síntoma, se siente enfermo, ahí sí puede llegar a transmitirlo, es contagioso. La radiología solamente también en algunos casos puede haber, ¿no? Alteración radiológica. Entonces el PPD, ¿no? En otro grupo de pacientes muchas veces sí se usa, ¿no? Bastante para la infección latente. Deben recomendarle a pacientes con sospecha de infección por VIH, ¿no? Y menos como para despistar de tuberculosis en el paciente. Tiene importancia solo si es positivo, ¿no? Lo cual va a confirmar la infección tuberculosa. Bueno, cuando tiene un valor, ¿no? O una vinculación mayor a 5 milímetros. El paciente siendo competente se considera positivo a más de 10 milímetros. Entonces, si es negativo, obviamente no vamos a descartar la infección latente. La otra prueba para diagnosticar tuberculosis latente, el test de gamma interferón, en la cual mezclan una muestra de sangre con antígenos que representan dos proteínas, ¿no? Y luego miden la cantidad de gamma interferón que se va a producir, ¿no? En respuesta a esa mezcla. La ventaja es que es mucho más rápido, ¿no? Porque la prueba de tuberculina requiere hasta 48 horas, ¿no? Para poder realizar la medida, ¿no? De la vinculación. En cambio está mucho más rápida, puede ser repetida, ¿no? Y el BCG, ¿no? Que es la vacuna que se coloca en los niños, no influye en su resultado, ¿no? Las ventajas es que no es útil en VIH, ¿no? No hay aplicación casi del PPD, ¿no? Si sale negativo, no descarta la infección, ¿no? Porque muchas veces, si los CD4 están bajos, obviamente no va a haber respuesta, ¿no? Y producción de gamma interferón. Y este examen es más costoso, no lo hacen todos los laboratorios. Y siempre tener en cuenta el diagnóstico diferencial con otras patologías, ¿no? Si bien debemos considerar, ¿no? Si hay síntomas respiratorios, ¿no? Y alguna alteración, ¿no? Radiológica, ¿no? La única causa no es tuberculosis, ¿no? Siempre es el diagnóstico diferencial, ¿no? Puede ser una neumonía, ¿no? Porque en general todas las infecciones tienen una presentación diferente en los pacientes. Entonces siempre tener en cuenta otro diagnóstico diferencial, ¿no? Un absceso pulmonar, una cavitación puede ser, ¿no? Puede ser un absceso pulmonar, una traumosis, la bronquiectasia, ¿no? De repente el paciente tiene antecedentes, ¿no? de un cuadro respiratorio anterior que ya que causa secuela, ¿no? La neumocitosis es muy frecuente en pacientes que están en un gran estado de inmunosupresión, ¿no? Otra infección oportunista, ¿no? Cáncer de pulmón, el cáncer también es frecuente en estos pacientes, ¿no? Especialmente los sarcomas de Kaposi, ¿no? Los EPOC, ¿no? Si de repente por ahí tuviera, ¿no? Antecedente de producción de biomasa o fumador, incluso el asma, ¿no? Que también puede ser una causa de tos crónica. Entonces, también mencionamos casi todos los síntomas, ¿no? Que nos deben llevar a sospechar, ¿no? de tuberculosis. Y siempre prestar atención a otros síntomas extrapulmonares, ¿no? Especialmente los pacientes que, como ya dijimos, tienen un mayor porcentaje de riesgo de desarrollar, ¿no? Compromiso extrapulmonar. Entonces, si sospecha de tuberculosis, también debemos tratar de determinar el estado serológico respecto al VIH. Algunos síntomas sugerentes de tuberculosis en menores de 18 años, igual, todos más de 2 semanas, pérdida de peso, hiporexia, fallo de medro, esté desnutrido, que no responde a una terapia nutricional, una fiebre prolongada, más de 1 semana, en la cual no se ha identificado un foco aparente, disminución de la actividad habitual del niño, que esté de repente hipoactivo, que esté irritable.
Esto es muy importante. Una neumonía que no tenga respuesta favorable luego de una semana a pesar de tratamiento inadecuado. Muchas veces, ¿no? Se diagnostica neumonía, le da tratamiento antibiótico, no mejora, vuelve a tratar antibiótico o a aumentar, ¿no? Un antibiótico de alto espectro sin pensar, ¿no?, que podría ser una tuberculosis. Sibilancias asimétricas o persistentes que no respondan también, ¿no?, al tratamiento localizador o a neuropatías cervicales persistentes. En cuanto al tratamiento de prevención, ya mencionamos, ¿no?, que es importante la terapia antirretroviral, ya que va a reducir simplemente la aparición de infecciones oportunistas. Dentro de estas, obviamente, la tuberculosis, ¿no? Como vemos acá, va a reducir, ¿no?, el riesgo de tuberculosis hasta un 80-90%. La terapéutica, el tratamiento para tuberculosis es muy similar, ¿no?, a pacientes con VIH negativo. Ya mencionamos también que hay una interacción entre los antirretrovirales y los antituberculosos, ¿no?, que es importante tener en cuenta y siempre estar, ¿no?, pendiente de esta posible interacción. Y una de las principales interacciones son entre estos dos fármacos, ¿no?, los inhibidores de la proteasa y la rifamicina, justo uno de los principales medicamentos del esquema 3 sensible, ¿no? Bueno, felizmente ya se han elaborado otros esquemas de tratamiento antirretroviral en los cuales ya no se usa este antirretroviral, ¿no?, por este efecto, ¿no? Se hacen muy pocos casos en los cuales, ¿no?, el paciente quizás haga alergia, ¿no?, a otros antirretrovirales y se tenga que usar este fármaco, ¿no? Los diversos estudios han evidenciado que la terapia antirretroviral es una estrategia preventiva de suma eficacia contra la tuberculosis en las personas con VIH, lo que reduce sustancialmente el riesgo independiente, ¿no?, del recuento CD4 basal, independiente también del PPD, ¿no?, o si el paciente tiene una tuberculosis resistente. También otra forma de prevenir es la vacuna BCG, que si bien puede producir enfermedades lactantes infectados por VIH, se están elaborando otras variantes de vacuna, ¿no?, para estos pacientes, porque sí es una buena medida preventiva, ¿no?, para evitar el desarrollo de tuberculosis, especialmente tuberculosis diseminada. Ahí están todos los exámenes que se deben pedir, ¿no?, en todo paciente que haya diagnosticado tuberculosis, ¿no?, debe tener exámenes basales y los exámenes que se deben controlar también, ¿no?, cada cierto tiempo o al cambio de fase. Vamos a sacar para ver, ¿no?, la evolución bacteriológica, se quiere la endoscopía mensual. Con otros exámenes, ¿no?, sanguíneos, básicamente hemograma, glucosa, creatinina, perfil hepático, solo se pide un estudio basal. El perfil hepático es lo que vimos antes del cambio de fase, ¿no? Muchas veces el paciente puede ser, ¿no?, una transaminasemia, ¿no?, o una alteración sujeta de reacción adversa con la tuberculosis, como lo dice hepático. El esquema de tratamiento, como mencionamos también, es muy similar a los pacientes inmunocompetentes, ¿no? También dura 6 meses. Esta es también de la última norma técnica, que mencionamos de 2023, ya que anteriormente el tratamiento duraba 9 meses, ¿no?, una primera fase de 2 meses y una segunda fase de 7 meses. Pero la nueva norma técnica, que se basa también en algunas recomendaciones de la Organización Mundial de Salud, han cortado la duración de tratamiento, ¿no?, a 6 meses en total. Entonces, la segunda fase es igual que el tiempo de duración, es igual que en los pacientes inmunocompetentes, dura 4 meses. La única diferencia en pacientes con VIH y tuberculosis es que la segunda fase es diaria, ¿no?, ya que comparado con los pacientes que no son VIH, la segunda fase es 3 veces por semana. Creo que esa frase también la hicieron. Entonces, el tratamiento dura en total 6 meses. En cuanto a tuberculosis con compromiso miliar o pulmonar con afectación, ¿no?, del sistema nervioso central o articular, ahí sí permanece igual, ¿no?, total 12 meses, ¿no? La segunda fase son 10 meses y también es diario, ¿no? Hay otra recomendación en estos pacientes con tuberculosis VIH dice que también, aparte del tratamiento tuberculoso, debe recibir suplementos de piridoxina. Esta es la dosis 50 miligramos de piridoxina durante todo el tiempo que estén con el tratamiento para prevenir neuropatía.
para evitar el número excesivo de pastillas, que es lo que a veces agobia al paciente, ¿no? Son más o menos 11 a 12 pastillas que tiene que tomar, solo el tratamiento de tuberculosis, el tratamiento de etapa. Se ha desarrollado en los últimos años la dosis fija combinada, en la cual reduce el número de pastillas, ¿no? Normalmente son 3 o 4, ¿no? Dependiendo del peso, que de cierta forma facilita, ¿no? la adherencia al tratamiento, ¿no? Pero en algunos casos no se debe utilizar, ¿ya? Ya que en algunos casos requiere muchas veces, ¿no? Fraccionar la dosis de medicamento, ¿no? O usar una dosis mucho más exacta. Entonces, pacientes con menos de 40 kilos que tienen una daño hepático previo, falla renal avanzada, una alergia conocida a algún medicamento antituberculoso, o que tenga tuberculosis resistente, o alguna otra condición que vea conveniente el neurólogo, no se debe usar dosis fija combinada. Y ahora en la práctica, solo como comentario, ¿no? Desde que hay el uso de estas pastillas dosis fija combinada, también, no sé si da coincidencia, la mayor presentación de situaciones adversas medicamentosas. Sinceramente, no soy tan partidario del uso de estos medicamentos, más en el país del VIH, porque van a tomar los medicamentos y ya de por sí tienen mayor riesgo de RAF. Ahí solo para ver, ¿no? El número de tabletas que van a tomar, como dijimos, el promedio de 3 a 4, ¿no? Obviamente el que tiene mayor peso puede tomar hasta 5. La desventaja muchas veces de estas dosis es de que a veces excede el máximo de dosis que sugiere la misma norma. Como vamos a ver un poco más adelante, por ejemplo acá, ¿no? Esta es la dosis máxima que debe recibir cada paciente, esta es la dosis por kilo de peso. Muchas veces usando la dosis fija combinada excedemos la dosis máxima. En menores de 15 años siempre hay que corregir la dosis, especialmente si les sirve cuando tiene interés en vida, por eso aumenta la dosis por kilo de peso. Pero siempre tener cuidado de que no sobrepase la dosis máxima. En cuanto al tratamiento antirretroviral, también, ¿no? Hay algunos esquemas que son sugeridos por la OMS, ¿no? Hay una simple terapia triple. Y en caso de la norma técnica peruana, ¿no? Sugiere estos fármacos, ¿no? El tenofovir, la bibudina y el dolutegravir, ¿no? Pero comparado con la población con los pacientes con VIH que no tengan tuberculosis, acá sí aumenta la dosis de dolutegravir. Comparado con la OMS, ¿no? El esquema es algo diferente, ¿no? En vez de dolutegravir, recomienda la efavirenz. Esto lo vimos en los esquemas de primera línea que mencionamos, ¿no? Y también se proponen los esquemas alternativos, ¿no? Porque, como dijimos, estos pacientes tienen riesgo de desarrollar reacciones medicamentosas, ¿no? A estos fármacos, o de repente interaccionar, ¿no? Con el medicamento tuberculoso. Y en estos pacientes también menciona algo muy importante, esta es la guía de la OMS. Estos pacientes con VIH también deben recibir profilaxis para infecciones oportunistas, ¿no? Especialmente lo que tengan por CD4 bajo. Como vemos acá, CD4 menos de 200 debe recibir profilaxis para neumocistosis y toxoplasmosis. Ya de que por sí, ¿no? El paciente en el transcurso de la evolución de tuberculosis podría bastante complicarse, ¿no? De estas infecciones, ¿no? Y muchas veces interrumpir el tratamiento de tuberculosis, ¿no? O llevar a una conclusión de que ese paciente tiene una mala evolución de la tuberculosis, cuando en realidad podría estar por esas infecciones oportunísticas. Entonces, estas son las recomendaciones también de la OMS que coinciden con la norma peruana, ¿no? Que dice que el tratamiento antirretroviral se debe iniciar lo antes posible. Cuando la gente tenga menos de 50 células CD4, se debe iniciar a los 15 días de iniciar el tratamiento antituberculoso. Si tiene más de 50 CD4, se puede iniciar el tratamiento entre la segunda y octava semana. Y esta es de una norma técnica colombiana, donde menciona lo mismo, ¿no?
pero resalta la importancia de que en pacientes con tuberculosis del sistema nervioso central no se recomienda iniciar el tratamiento antirretroviral antes de las 8 semanas. Por eso lo traté de resaltar acá. Porque hicieron que estos pacientes tienen mayor riesgo de desarrollar el síndrome de reconstitución inmune, que vamos a ver más adelante. En todos los demás casos sí se puede iniciar ese lapso de tiempo que recomendaron. Los síndromes de tuberculosis no es suficiente que sea un resultado positivo, ¿no? Siempre se debe tratar de hacer pruebas moleculares para determinar el grado de resistencia, ¿no?, de la tuberculosis, ¿no?, y ver si requiere un tratamiento diferente. Y los esquemas son transitorios que se deben ajustarse, ¿no?, según los resultados de la prueba de sensibilidad. También mencionamos esto, ¿no?, que todo paciente con tuberculosis se hace su prueba de VIH para determinar, ¿no?, si solo va a requerir tratamiento para VIH o también tratamiento de tuberculosis. O casi solo va a requerir profilaxis profiláctica, por eso es así. Solo para mencionar los diferentes grupos, ¿no?, de antirretrovirales, ¿no? Entonces, voy a mencionar que de mayor importancia son los inhibidores de proteasa, los cuales interaccionan, ¿no?, con los fármacos de tuberculosis, especialmente la rifampicina. Las inhibidores de proteasa son la saquinavir. En la OMS de 2015, anteriormente se esperaba, ¿no?, mucho tiempo para iniciar el tratamiento antirretroviral. O se iniciaba si es que los CD4 estaban muy bajos, menos de 200. Pero actualmente la OMS recomienda iniciar el tratamiento antirretroviral en todas las personas con infección VIH, cualquiera sea la estadio de enfermedad, o sea, aún así no está en estadiosidad, cualquiera sea el recuento CD4, se debe iniciar el tratamiento antirretroviral. Recomiendo usar regímenes simplificados, menos tóxicos, más prácticos, si lo posible, combinación de dosis tipo. Ya de por sí los pacientes tuberculosos tienen alto riesgo de reacciones adversas, ¿no?, como hepatitis, neuropatías, ¿no?, por eso que se suplementa con hidroxina, alteraciones gastrointestinales, ¿no?, artralgias, ototoxicidad, bronquitis óptica, entre los más frecuentes, ¿no? Imagínense el tratamiento antirretroviral que también tiene riesgo, ¿no?, de desarrollar reacciones adversas, por eso que hay que vigilar, ¿no?, que haya esta interacción, ¿no? Hay de los efectos adversos del tratamiento antirretroviral, gastrointestinales, toxicidad hematológica, que también puede tener el tratamiento antituberculoso, ¿no?, toxicidad hepática, renal, reacciones alérgicas. Y en general los eventos también son más comunes, ¿no?, que pues se pueden observar tanto por los antirretrovirales como los medicamentos antituberculosos, exantema, o sea, lesiones dérmicas, neuropatía periférica, insuficiencia renal y hepatitis, ¿no? Como vemos acá, no solo para comparar, ¿no?, estas reacciones o efectos adversos muchas veces pueden deberse a fármacos antituberculosos y también a fármacos antirretrovirales. Entonces, hay interacciones entre los medicamentos, debemos tenerlo en cuenta, especialmente con los inhibidores de proteasa. Las aplicaciones que la rifampicina induce en la activación del citocromo P450, que es un sistema enzimático hepático que metaboliza, ¿no?, a los inhibidores de proteasa. Y así va a influir de manera significativa, ¿no?, como aumenta la efectividad del tratamiento antirretroviral. Entonces, en alguna situación que no se puede evitar el uso de inhibidores de proteasa, un reemplazo a la rifampicina puede ser la rifampicina. Bueno, eso es lo que menciona también, ¿no?, la norma técnica de la OMS, ¿no?, en nuestro medio, al menos yo nunca he visto que haya, ¿no?, abastecimiento de este fármaco, ¿no? Pues simplemente tenemos que seguir usando la rifampicina. Entonces, hay unos esquemas de antirretrovirales, ¿no?, que recomiendan, ¿no?, si es que uso rifampicina, que es lo que ya he mencionado, ¿no? Y otra entidad, ¿no?, que también mencioné, ¿no?, que también es muy frecuente en los pacientes, ¿no?, muchas veces llega a confusión, ¿no?, si
es por la enfermedad tuberculosa, una mala respuesta al tratamiento, o si se cierra otra infección. Ese es el síndrome inflamatorio de reconstitución inmune, que es una reacción inflamatoria que puede ocurrir cuando el sistema inmunitario de una persona por VIH mejora, ¿no?, por el tratamiento antirretroviral. De ahí la explicación de que por eso se prefiere primero iniciar el tratamiento de tuberculoso, ¿no?, y esperar una semana, ¿no?, a iniciar el tratamiento antirretroviral. Esta entidad, muchas veces la vean como SIRS o IRIS, puede manifestarse varias semanas después de iniciar el tratamiento, ¿no?, con síntomas de una infección oportunista: fiebre, inflamación, rubor, secreción de sitio de lesión, infección, que previamente no era percibida porque el sistema inmunitario estaba debilitado, ¿no?, y ahora es blanco de una respuesta inmunitaria robustecida, ¿no?, por el tratamiento antirretroviral. Este es un problema emergente cada vez más reconocido que puede complicar el tratamiento antituberculoso, ¿no?, incluso también el tratamiento antirretroviral, especialmente en países en vías de desarrollo. Muchas veces en los eventos, ¿no?, o sea, las manifestaciones de este IRIS o SIRI puede ser interpretado, ¿no?, de manera errónea como un fracaso del tratamiento antirretroviral, o quizás al revés, ¿no?, que puede interpretarse como un fracaso del tratamiento antituberculoso. Y es debido al aumento de los CD4, depende de la reacción inmunológica, la carga antigénica de una infección oportunista asociada. Y por ello también es importante, como mencioné, ¿no?, que estos pacientes con tuberculosis y VIH también, ¿no?, reciban tratamiento profiláctico, ¿no?, para toxoplasmosis, monocytosis, ¿no? Pues la infección de oportunistas con más frecuencia se presentan asociadas al SIR, ¿no?, son las infecciones por micobacterias, que es la tuberculosis o la típica, ¿no?, especialmente el labio, el criptococosis, ¿no?, especialmente en países de desarrollo. Este SIRS o IRIS ocurre típicamente entre las 2 a 12 semanas del inicio del tratamiento antirretroviral. Entonces, en este lapso de tiempo, los pacientes deben ser seguidos, ¿no?, evaluados, si hay síntomas, hacer exámenes de control, aunque puede presentarse incluso más tarde. La incidencia más o menos del 10% en todos los pacientes que reciben, ¿no?, o inician el tratamiento antirretroviral, y hasta 25% de aquellos que inician el tratamiento antirretroviral con recuento CD4 bajo. O sea, los que tienen CD4 bajo tienen mayor riesgo de desarrollar el SIR. Una tercera parte de las personas con VIH y tuberculosis que inician el tratamiento antirretroviral van a tener, ¿no?, esta entidad, y lo puede hacer dentro de los 3 meses de iniciar el tratamiento. Y el SIR asociado a tuberculosis presenta fiebre, aumento del tamaño de las neuropatías persistentes, ¿no?, si tiene complexo regional, aparición de nuevas o dolor, ¿no?, o síntomas respiratorios. Puede producir muchas veces reacciones graves, ¿no?, como compresión traqueal, se decía como dice las neuropatías intestinales, incluso puede haber insuficiencia respiratoria, y que requiere muchas veces tratamiento de soporte o corticoides. En general, la frecuencia de presentación del IRIS es muy variable, depende de cada país, ¿no?, cada población diferente. Pero las principales manifestaciones que nos deben llevar a sospechar: un síndrome febril, aparición y exacerbación de linfadenopatía, reaparición de una tos, de repente el paciente había, por su tuberculosis había desaparecido la tos, que vuelve a aparecer, o recurrencia o aparición de nuevos infiltrados radiológicos. La mayoría de estos IRIS se autolimitan, ¿no?, pero la morbilidad y mortalidad que se puede apreciar probablemente sea mayor en pacientes en vías de desarrollo, con los cuales a veces dificultad, ¿no?, para acceso a atención de salud, ¿no?, o exámenes de laboratorio, ¿no?, exámenes auxiliares que puedan confirmar, ¿no?, esta entidad. Yo creo que a veces puede ser que la movilidad y mortalidad sea mayor en pacientes en vías de desarrollo. Ahí solo para mencionar algunos criterios, ¿no?, mayores y menores que nos deben llevar a pensar si estamos frente a un IRIS. Criterios mayores es una presentación típica de infección oportunista o tumores de pacientes que responden al tratamiento antirretroviral, una enfermedad localizada, reacción inflamatoria exagerada, una fiebre severa que no tenga una causa establecida. O sea, yo no voy a empezar a defender un IRIS, ¿no?, porque tenga fiebre.
debo descartar otros focos. Lesiones dolorosas, una respuesta inflamatoria típica de tejidos afectados, aparición de granulomas con circulación, necrosis, un infiltrado celular inflamatorio linfocítico perivascular, entonces una biopsia. O progresión de difusión orgánica o extensión de lesiones persistentes, ¿no? Luego de que aparentemente haya mejorado, ¿no?, con el tratamiento. Siempre excluir la posibilidad de toxicidad, ¿no?, del tratamiento. O que haya desarrollo o ampliación de lesiones que ocupan espacio en el cerebro, cierto compromiso benigno, una neumonía progresiva, o desarrollo de una neumonía organizada, o que tenga una neumonía por esclerosis, instalación nueva o mejoramiento de la uveitis o intreitis, ¿no?, o resolución de la uveitis por citomegalovirus, fiebre, citopenia, infección de lesiones de tumba caposi, o que haya resuelto quizás un primer episodio, ¿no?, que luego haya nuevamente aparecido, disminución de los niveles dramáticos del conteo viral. Los criterios menores, cuando hay aumento del producto CD4, también es importante, ¿no?, ver el producto CD4, ¿no?, respecto al basal previo al inicio del tratamiento antirretroviral. Incremento de la respuesta inmune específica por un patógeno relevante o resolución espontánea de la enfermedad sin terapia antimicrobiana. Entonces, lo que más frecuentemente se asocia al CIR son el inicio del tratamiento antirretroviral cerca del momento de diagnóstico de infección oportunista. Por eso, como mencionaba, se espera, ¿no?, que primero se inicia el tratamiento para tuberculosis, se espera, ¿no?, ya mencionamos, ¿no?, según el conteo CD4, ¿no?, de 2 hasta 8 semanas, ¿no?, para el inicio del tratamiento antirretroviral. No haber estado expuesto a antirretrovirales al diagnosticarse la infección oportunista, el inicio del tratamiento antirretroviral con el conteo CD4 menos de 50, una disminución rápida de los niveles de ARN, o sea, del conteo viral, el incremento acelerado del conteo CD4. El manejo de esta enfermedad incluye básicamente tratar la infección oportunista que se puede diagnosticar, ¿no?, continuar el tratamiento antirretroviral y el uso de corticoides. Bueno, esto vamos a pasar rápido. El tema también es tuberculosis droga resistente a VIH, que básicamente es el mismo tratamiento, ¿no?, que pacientes no competentes. La única diferencia que resaltan es de que se debe usar pruebas moleculares para tratar de identificar más rápidamente, ¿no?, si el paciente tiene una grado de resistencia, ¿no? En este caso se recomienda el texto, que detecta la resistencia a la inflamación, sin dejar de lado siempre realizar el cultivo, ¿no?, el cultivo convencional. Los diferentes medicamentos que se suelen usar, ¿no?, para tuberculosis resistente. En este caso, muchas veces el paciente requiere un mayor monitoreo, ¿no?, mucho más exámenes, ¿no?, también exámenes más continuos, ¿no? Dentro del factor de riesgo para la tuberculosis resistente, uno de los principales es también que el paciente tenga movilidad de VIH. Siempre realizar estos pacientes con resistencia. En general, todo paciente con tuberculosis se debe realizar con más de VIH, ¿no?, pero que está de especial importancia en este paciente. Además, solicitar pruebas de cultivo, ¿no?, y pruebas de sensibilidad. Acá recomiendo siempre hacer una historia detallada, ¿no? Si el paciente recibe un tratamiento previo, ¿no?, con pacientes tuberculosos, si el paciente tiene un fracaso terapéutico, también identificar dónde recibe el tratamiento del paciente, ¿no?, en qué puesto de salud, si ha estado de repente en un centro penitenciario, ¿no?, si estos esquemas de tratamiento han seguido, ¿no?, las normas nacionales, ¿no?, o internacionales. Si no tiene antecedentes de tratamiento tuberculoso previo, se debe indagar acerca de antecedentes de si ha utilizado alguna rifampicina. La rifampicina antes se usaba, ¿no?, como antibiótico para infecciones por tetrococo, ¿no? Contacto con casos de tuberculosis multidroga resistente conocido, o alguien que fracasó, ¿no?, falleció por tuberculosis. Antecedente debe estar en un centro penitenciario, ya que de por sí esto también es un factor de riesgo, ¿no?, para tuberculosis resistente. O antecedentes de asistir con frecuencia al tratamiento de salud. De repente, por
otras comorbilidades. El tratamiento, como mencionamos, es igual, ¿no? Si bien se hace la prueba rápida que solo detecta resistencia a la rifampicina, igual se debe seguir, ¿no? Se debe asegurar también para que hacer pruebas de resistencia a medicamentos de primera y segunda línea, ¿no? Y se debe ajustar el tratamiento de acuerdo al resultado. La duración del tratamiento es similar, el prueba resistente es similar a uno competente. Los otros pacientes es crucial, el tratamiento de antirretroviral. Especialmente usan medicamentos combinados, ¿no? Para disminuir el riesgo de reacciones adversas. La vigilancia debe ser más intensa, tanto la respuesta al tratamiento como los efectos adversos. Y siempre tener en cuenta la posibilidad de un síndrome de reconstitución inmune, que podría complicar el tratamiento. Los esquemas de tratamiento resistente, mencionamos que son similares en pacientes no VIH, la duración también es la misma. Y en pacientes con tuberculosis, en pacientes con VIH, ¿cómo podemos prevenir tuberculosis? ¿No? Dando un tratamiento efectivo a personas que tengan, ¿no? Que esté confirmada la infección. La vacuna BCG también se recomienda, especialmente en niños. Y la quimioprofilaxis con enseñanza. Es otro aspecto importante que se debe asegurar a los pacientes. La directiva con VIH también debe iniciar tratamiento profiláctico con enseñanza. La dosis de miligramos por día, puedo ajustarla de acuerdo al peso. Por lo menos 6 meses. ¿No? Esto también ha cambiado la norma técnica, anteriormente eran 9 meses, ahora son solo 6 meses. Y acá que la reducción de riesgo de desarrollar una tuberculosis activa en las personas con VIH es todavía más significativa, ¿no? Cuando la terapia preventiva con enseñanza se asocia al tratamiento antirretroviral. Veremos todo lo que hay que recibir terapia preventiva con enseñanza, especialmente los VIH. Y independiente del resultado de PPD o IVA. Pues la enseñanza es los principales medicamentos que se suele dar para este tratamiento preventivo, ¿no? En caso de infección tuberculosa latente, que muchas veces el paciente se lleva a su casa, ¿no? Y se recomienda a un familiar, ¿no? Que monitoree, ¿no? El consumo de los medicamentos, ¿no? Realmente se le da para el mes, ¿no? Ya dijimos que los tratamientos son 6 meses, ¿no? Pero hay otros esquemas que también se están proponiendo, bueno, ya se están usando, se están proponiendo en la norma técnica, ¿no? Que si bien la duración que podemos sacar es menos tiempo, ¿no? 3 meses, 4 meses, ¿no? Que muchas veces son terapias dobles, ¿no? Pero que requieren, eso sí, un tratamiento doble, ¿no? Institucional, o sea, debe ser supervisado por un personal de salud, ¿no? O sea, en palabras simples, el paciente debe acudir, ¿no? A su centro de salud para recibir medicamento de coca, ¿no? Como si fuera un tratamiento de tuberculosis. Quizás esto lleve que muchos pacientes no quieran acceder a estos esquemas, ¿no? A menos que haya una reacción alérgica, ¿no? A la isoniazida. Pues la prevención que decimos, ¿no? Iniciar el tratamiento preventivo con isoniazida, ¿no? O con cualquiera de los demás esquemas. Ahí están las dosis. Medidas de control de infecciones, bueno, se recomienda siempre, ¿no? Quizás tratar de nivel hospitalario, ¿no? Hacer atención diferenciada, ¿no? La gente con VIH para que no se exponga, ¿no? Para identificar la tuberculosis. Y en cuanto a prevenir el VIH, el paciente que ya tenga tuberculosis, ¿no? Alguna medida de precaución, ¿no? Recomendable, ¿no? Que tengan una práctica sexual, ¿no? Con abstinencia, uso de condón, evitar uso de drogas inyectables. Generar cualquier situación que pueda, ¿no? Predisponer a que el paciente con tuberculosis pueda adquirir VIH, ¿no? En el transcurso del tratamiento, ¿no? Entonces, como conclusión, no olvidar, siempre pensar en tuberculosis. En los pacientes con VIH, ¿no? Recordar la dificultad diagnóstica en los pacientes con VIH con gran compromiso inmunológico, o sea, todo lo que tengan CD4 bajo, ¿no? Igual, siempre tener en cuenta el VIH, quizás con mayor razón, en los pacientes que tengan una gran depresión, ¿no? Inmunológica bajo CD4, ¿no?
Revisar todas las pruebas básicas para obtener el diagnóstico, realizar un tratamiento oportuno y adecuado. Ya dijimos que es un problema importante que afecta a toda la humanidad. Y tener en cuenta que el VIH incrementa el riesgo de padecer tuberculosis y a su vez, ¿no?, la tuberculosis acelera, ¿no?, el curso de evolución de VIH-Sida. Y bueno, y para reducir la carga de las enfermedades se precisan una estrategia global combinada, en las cuales siempre las medidas preventivas deben ocupar la temperatura. Sería todo. Es igual un algoritmo de cómo se debe diagnosticar, ¿no?, cuando se sospechaba tuberculosis, porque lo pueden revisar. Básicamente solo mencionan, ¿no?, da importancia a las pruebas, ¿no?, los cultivos, ¿no?, pruebas rápidas, moleculares, en la radiografía. Y por eso vamos viendo si confirmamos el diagnóstico de tuberculosis, ¿no?, se da tratamiento. Si sale negativo y la sospecha es alta, es un diagnóstico clínico radiológico, a pesar de la serología negativa, también se podemos optar por hacer tratamiento en una planta de laboratorio. Una pregunta.